Bendiciones. Tuve que hacer la transmisión desde la laptop, no desde el celular, porque ha estado teniendo situaciones, pero quiero compartir contigo. Vamos a dar un chancecito, porque algunas se estaban conectando. Bendiciones. Quiero compartir contigo algo que Dios estuvo hablándome a mí la semana pasada. Es un tema de la escuela del corazón. No veo los comentarios. Ok, aquí estoy viendo. Dios bendiga mucho a los que se conectan. El Espíritu de Dios la semana pasada estuvo tratando conmigo mucho acerca del miedo. Gracias, Boston. El tiempo que voy a tener hoy es cortito porque solo quiero compartir algo contigo que pueda ser de ayuda para ti en esta semana. Tiene que ver con lidiar con el miedo. A veces las promesas de Dios pareciera para muchos no ser suficiente para lidiar con el temor, para lidiar con el miedo, para lidiar con situaciones que tienen dentro. Situaciones reales. A mí me gusta la práctica, la vida práctica del evangelio, porque con lo práctico es que nosotros vencemos en nuestro diario vivir. Gracias, Jenny, que te acabas de conectar. Esto es un tema que tiene que ver con la escuela del corazón directamente. Cuando Dios le habló a Isaías, aprovecha y dale share, por favor. Quiero que tomes un tiempecito, si puedes, y darle compartir. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que necesita en la casa de Dios entender por qué quizás no ha vencido el miedo. ¿Cuáles son las características que oculta el miedo muchas veces para que nosotros estemos cautivos de él? ¿Cuántas mujeres que se sienten cautivas y presas por el miedo? ¿Cuántas mujeres a quien Dios le ha dado una palabra, a quien Dios le ha dado una promesa, pero se sienten que eso no es suficiente? Lidian con el miedo, lidian con esa sensación de amenaza de que algo les va a dañar, de que algo les va a destruir. Y aunque Dios le ha dado palabra a su vida, aunque Dios las ha llenado de una palabra profética para enderezarla, para enseñarle, para empoderarlas, pareciera no es suficiente. Pareciera que no es suficiente y la persona muchas veces se siente limitada, no por los límites que están afuera, sino por los límites que tienen dentro. Para nosotros es muy importante compartir que la sanidad emocional es proporcional a lo que es la sanidad espiritual. No podemos decir que somos sanos espiritualmente cuando tenemos unas emociones que nos gobiernan, que nos controlan, que deciden por nosotros, que nos hacen muchas veces tomar decisiones opuestas a lo que Dios ha estado diciendo. Yo quiero que le des compartir porque voy a comenzar el tema ahora mismo. Esta semana el Señor me hablaba del por qué el miedo para Dios es tan... O sea, a Dios no le gusta que nosotros tengamos miedo que nos controle. Y el miedo tiene características que apagan la identidad de Dios en ti. Eso es lo que el miedo hace. El miedo busca que tú te mires a través del pasado, de los fracasos que no lograste, o busca que te miras a través de ese futuro aparentemente incierto, donde tú no sabes qué vas a lograr, donde tú no sabes qué vas a hacer. Y el Espíritu de Dios me decía, ante tantas situaciones que tienen mis hijas de incertidumbre, enséñales cómo ellas pueden manejar el miedo. Gracias desde República Dominicana, Cindy, que hace conectada. Tú no estás en Puerto Rico, Cindy. Pero quiero comenzar con Isaías 51. El escenario de Isaías 51 era el cautiverio. Y el Espíritu de Dios me decía, muchas andan en libertad condicional. Puede que tengas poder para transportarte físicamente de una nación a otra, de un país a otro, de un estado a otro, o puede que en el estado donde tú estés esté libre de cualquier potencia, pero hay una situación emocional interna que muchas veces hace que la mujer viva en cautiverio. El cautiverio es eso que te dice, puedes llegar hasta aquí, pero no hasta aquí. El cautiverio es eso que te limita y que te hace a ti en tu mente mirarte desde la perspectiva de tus fracasos, desde la perspectiva de lo que no has logrado y desde la perspectiva de aquellas cosas que no tienes, que te hacen falta y que parecieran que a Dios se le olvidó que te la va a entregar. ¿Comprendes? Entonces, el Espíritu de Dios me llevaba a Isaías 51. En Isaías 51 se da un escenario. Y es que el Espíritu de Dios me decía, mientras mi pueblo está cautivo por pensamientos que lo limitan, asimismo yo estoy levantando un equipo, como a Isaías lo levantó en ese tiempo para dar palabra, para que ellos entiendan cómo enfrentarlo. Y Dios a Isaías comienza a decirle algunas verdades que son las que yo quiero compartir contigo. Lo primero que quiero que entiendas es que tu cerebro no procesa el miedo.
El miedo no nace en tu cerebro, el miedo nace en tu mente. Ejemplo, tu mente no es tu cerebro. Tu cerebro envía a tu cuerpo reacciones. Cuando una persona está cautiva del miedo, su corazón se altera, sus manos le sudan, se siente como que el corazón se le va a salir. ¿Por qué razón? Porque eso hace el miedo a nivel corporal. Pero eso no se motiva en el cerebro. Eso no comienza en el cerebro. Eso comienza con pensamientos a donde tú piensas. Fíjate, piensas, no sientes. Tú primero piensas y luego sientes. Y el Espíritu de Dios me decía, muchas de mis hijas piensan cosas y esas cosas que piensan las lleva a sentir cosas. Y de las cosas que sienten, una es lo que el miedo produce. Y me decía el Espíritu de Dios en Isaías 51:12, Dios comienza a decirle al pueblo en el cautiverio, ese pueblo que había perdido su gloria, ese pueblo que había perdido ese empoderamiento, ese pueblo que estaba en vergüenza, porque el Dios que había dicho que lo iba a proteger, ya de repente no lo podía proteger, ya de repente no lo protegía. Ellos habían perdido la capacidad en su mente de entender que lo que Dios había dicho de ellos en tiempos de gloria también puede mantenerse en tiempos de cautiverio. ¿Por qué? Porque el cautiverio, el fracaso, las experiencias que te marcan y que agreden tu yo, porque hay experiencias que vienen a decirte y a descalificarte a ti. Aunque las personas hayan actuado mal, aunque las personas a veces hayan hecho lo que no hayan debido hacer, fíjate que tú terminas con tu corazón agredido internamente y es la limitante se crea en tu mente. Y el pueblo de Israel estaba cautivo por esa situación. Ellos estaban en cautiverio justo por eso. ¿Por qué? Porque la gloria que ellos tenían cuando Dios los sacó a ellos de Egipto, cuando Dios levantó el templo, cuando Dios peleaba su guerra por ellos, ya ellos entendían que ya no lo habían, que no lo tenían sobre ellos. Y eso es lo que pasa cuando viene el temor a nuestras vidas. El temor no viene por casualidad, viene por algo que vivimos en el pasado, que nos dimos cuenta que perdimos o que no hicimos bien. Por eso el miedo le gusta tanto utilizar los pensamientos de culpa. Él busca esos recuerdos de fracaso a donde tú dices, yo no hice tal cosa. A mí me salió mal porque yo no hice esto o porque yo no hice aquello. Eso le pasaba al pueblo de Israel en el capítulo 51. Y Isaías se levanta como profeta. Y yo sé que Dios está levantando a mucha gente en este tiempo para entender la fisiología del temor y entender también a nivel mental cómo el temor opera. Porque el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Yo nunca he visto a nadie que pereció porque le faltara gloria ni porque le faltara unción. Israel pereció porque el conocimiento en ellos los llevó a buscar idolatría. Ellos no perecieron porque no tenían la gloria. Ellos se habían encontrado con la gloria. Ellos habían experimentado la gracia y la bendición de la gloria. Pero cuando el conocimiento en medio de su guerra, en medio de las cosas que tenían que enfrentar, no lo tenían, iban siendo muchas veces cautivados por un sistema de pensamiento viciado por el viejo hombre. ¿Me va comprendiendo hasta ahí? Aprovecha y comparte, porque yo creo que muchas mujeres están presas de ansiedad, presas de angustia, presas de limitaciones. Hay mujeres que Dios le ha dado palabras de negocios para empoderarse y por no saber tomar decisiones por el miedo del cómo me va a ir, del cómo va a ser, simplemente están estancadas, están en stock. Y Dios necesita a un grupo de mujeres que no solamente sean entendidas, sino que se atrevan a ir más allá de lo que sus miedos le dicen. Y lo que Dios comienza a hablarle a Isaías me sacudió, porque yo muchas veces les he aconsejado, medita en las promesas de Dios. Las promesas de Dios te van a ayudar a salir, las promesas de Dios. Y esta semana el Señor me decía, hay algo que hace falta, hay algo que a ellas le hace falta entender. Y fue cuando me llevó a Isaías 51. Él decía, Dios viene y le habla a Isaías y le enfrenta a algo interesantísimo que está en el verso 1. Él dice, oídme lo que seguí la justicia. Fíjate, dice lo que seguí la justicia, lo que buscáis a Jehová y lo que mirad. O sea, 3 condiciones tienes que aprender para lidiar con el miedo, para comenzar a enfrentarlo. Lo primero es oír el Shema. Cuando tu atención está puesta en esos pensamientos que constantemente buscan agredirte, buscan limitarte, lo que generan en ti es sentimiento de tristeza. Porque en el momento en que tú sientas que Dios te dijo a ti que te vas a casar con un hombre, sin embargo tienes años soltera, lo que va a venir a ti es una incredulidad y una tristeza. La tristeza viene a nivel de sentimiento, la incredulidad viene a nivel de razonamiento y de pensamientos. Tienes que aprender. La ignorancia hay que sacarla de nuestro
entendimiento. Y el Señor le dice a Isaías en el capítulo 51, oír. Esa palabra es Shema. Shema es oír con inteligencia, es prestar atención, es ser capaces de quitar esas murallas que están en nuestro entendimiento. Eso que dice tú no. Eso que te dice, tú no te acuerdas de lo que a ti te pasó, tú te tienes que proteger tú mismo, porque tú no cuentas con nadie, nadie te va a ayudar, tú estás solo. El cautiverio muchas veces te lleva a pensar que tú estás en una soledad. Por eso es que la tristeza es el resultado muchas veces del miedo. Porque un pensamiento de miedo te lleva a sentimiento de tristeza porque te limita. Te hace sentir que tú no puedes lograrlo, te hace sentir que tú no lo vas a alcanzar y te hace sentir muchas cosas. Lo primero que busca el miedo es invalidar la promesa que Dios a ti te ha entregado en tierra de bendición. Eso es lo primero que busca. Dice el profeta, a lo que buscáis a Jehová. Esta palabra es bakak y esta palabra en hebreo significa perseguir. Cuando tu atención comienza a perseguir lo correcto, lo que es correcto, tus miedos van a ir siendo difuminados, van a empezar a desaparecer, van a empezar a tomar el lugar que tienen que tomar. No puedes seguir dejando que tu mente guíe tus pasos. Muchas veces tus pensamientos entran sin pedirte permiso, son pensamientos malvados, no te piden permiso, no tienen llave de entrada, simplemente vienen y te plantan una semilla de incredulidad, te plantan una semilla de limitación, te dicen no. Tú no vas a tener con qué pagar, tú no vas a tener con qué hacer, tú no vas a tener, tomaste una decisión porque Dios te habló y luego que viene la prueba por la decisión que Dios te habló, tu mente comienza a decir no lo vas a lograr, Dios va a quedarte mal, es verdad, Dios le ha prometido a otros, pero ¿y por qué me tiene que cumplir a mí si yo tanto tiempo tengo y no he visto ciertas promesas que Dios me ha dicho? Así comienza a pensar la mentalidad del cautiverio. Y Isaías comienza a recibir la instrucción, le dice, oye, mira bien. Mira, y luego viene y dice, mira, y lo que Dios le dice a Isaías, que mire, la gente que está cautiva del miedo tiene que mirar de donde Dios lo sacó anteriormente. Si tú estás vivo, si no te has matado, si no te has puesto una cuerda en el cuello, es porque Dios en el último proceso que tuviste no te dejó morir, saliste de ahí. Entonces el miedo de hoy invalida que tú mires la victoria del ayer. Eso es el miedo de hoy. Aprovecha y comparte. Comparte porque la palabra de Dios muchas veces necesita ser compartida. ¿Para qué? Para que llegue a esos que están orando con desesperación, que Dios les enseña cómo lidiar y vencer con ciertas cosas. Y aquí el profeta viene y le dice, mira a la piedra de donde fuiste cortado y el hueco de la cantera de donde tú fuiste arrancado. Él le está diciendo, vete a mirar a Abraham. Abraham estaba en Mesopotamia. Abraham no tenía acceso a mí, pero yo sí tuve acceso a él. Y Dios le dice al que está en cautiverio, mira hacia atrás, pero ¿qué vas a mirar? Vas a mirar el pasado, vas a mirar las veces que te equivocaste, vas a mirar las veces a donde la culpa te señala como alguien que constantemente eres infiel, que constantemente te falta el amor hacia Dios, que constantemente te falta la disciplina, la perseverancia. Vas a mirar eso. Si miras eso, te limitas hasta tal punto que ahogas lo próximo que Dios tiene que decirte. Y Dios le dice a Isaías, dile al que está cautivo, dile al que tiene miedo, que vaya a mirar de donde yo lo saqué la última vez. Vete y enséñales a ellos dónde fue que ellos estaban. ¿Estabas dónde? Lo primero que tú tienes que mirar es de dónde te sacó Dios. Dios te libró a ti del infierno a través de Cristo y su salvación no fue negociada por tus acciones. Cuando Cristo decidió salvarte, no te salvó por tus obras de justicia, ni por tu propia misericordia, ni por tu propia capacidad de bien. Él te salvó porque Él determinó salvarte y Él no es un salvador por mitad. Él salva. Una de las cosas que tienen las personas que tienen temor es que no entienden la salvación de Dios. No entiende que eso abarca su ayer, su hoy y su futuro. La salvación no es un tema de solamente librados del infierno. La salvación es ese estatus en donde Cristo te entra y te esconde en Él para tú hacer lo que Él dice en cada situación, a donde el peligro sea aparente o sea inminente. Hay peligros reales con lo que tenemos que luchar, pero la gran mayoría son inventados en nuestro pensamiento. Por eso tienes que buscar el pasado.
Tienes que ir a buscar la salvación, pero también vete y busca la última vez que Dios llegó de sorpresa y te ayudó en eso que tú pensabas que no podía ser ayudada. En eso que tú pensabas que no te iba a llegar. ¿Por qué razón Dios hace eso? Porque la mente tuya, no, y eso te lo voy a decir hoy varias veces, tu mente no fue hecha para el temor. Cuando la mente no opera en el cerebro, la mente opera en el alma. La mente tiene una conexión con el cerebro y la mente altera lo que siente tu cuerpo. Sé entendido. Tus pensamientos alteran tu cuerpo. No es que tu cuerpo altera tus pensamientos, no es que tus pensamientos, mente, inteligencia, racionalización, pensamientos racionales, pensamientos irracionales, pensamientos de fe, pensamientos que ahogan la fe, mente, ahí opera. Por eso Dios dice, me vas a amar con tu mente, pero también con tu corazón, o sea, con tus sentimientos y con tus emociones. Y cuando la mente y el corazón no caminan juntos, hay conflicto de fe. Hay conflicto de fe en nosotros. Y cuando entramos en conflictos con la fe, muchas veces altercamos con la situación que vivimos, dudamos de lo que estamos viviendo y pensamos que de ahí no nos saca nadie. Y es ahí donde Dios le dice, vete y mírame. Ojo, primero, atención. El sistema de tu mente necesita comenzar a tener atención en tantos ruidos espirituales, en tantos ruidos emocionales. Tiene que a la mente sacarla muchas veces, al pensamiento sacarlo, del pensamiento de miedo, del pensamiento de limitación, del pensamiento que agrede tus sentimientos, para llevarlo a donde, al pensamiento que hace que tu fe emuná crezca. Segundo, persigue. La atención tuya tiene la capacidad de percibir lo que tú le hagas entender que es importante. Para tu mente no es importante lo que no has logrado. Para tu mente es importante lo que ya Dios logró por ti. Eso es importante. Que tú empiezas a decirle a tus pensamientos, sal de aquí. Toma autoridad sobre tus pensamientos. Toma gobierno. Yo muchas veces no sé cómo eso funciona a nivel de ciencia, no me importa ni me interesa. Yo lo que sé que cuando Dios a la mente le dio la capacidad de Shema, de tener atención, también le dio la capacidad de que la voluntad hay que traerla a los pensamientos. Y todavía no he empezado, porque esto es el principio. El pueblo en cautiverio se le agrede su yo y se le agrede su identidad. Y lo primero que Dios me decía era, dile al pueblo que está en cautiverio, recuérdale que ellos son pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Tu miedo no define tu quién. Tu miedo define el ahora, pero no define quién eres tú. Por eso muchas veces no logras lidiar con el miedo, porque quieres plantarle una promesa a un quien que está en confusión, a un quien que no ha logrado todavía conectarse con la identidad que el cielo le entregó. Por eso lo primero que necesitas, fíjate lo que Dios le dice a Isaías en el capítulo 51, desde el verso 12, aprovecha y comparte. Si esto te está bendiciendo a ti, tú conoces a una mujer que constantemente la oye diciendo, yo no puedo, es que me limita, es que yo no sé cómo hacerlo. Dale, comparte y dile, ven. ¿Por qué? Porque Dios necesita un pueblo entendido en la fe emuná. Y el que lidia con miedo hasta que el miedo lo gobierna, no es sabio en lo que es la fe emuná. Y los proyectos grandes se le entregan a gente que comienzan a vencer en su fe emuná. Porque Dios no te va a entregar a ti algo con lo cual tú no lo puedas sacar hacia adelante. Muchas veces la moneda que en el cielo a nosotros nos respalda es la moneda de la fe. Escucha esto, la fe es un siervo. Está al servicio de los hijos de Dios. Siervo. El que comienza a entender lo que es la fe, atraviesa paredes sin darse cuenta, la pared del miedo, la pared de la limitación, entra y hace que se firmen cosas. ¿Por qué? Porque la fe tiene ese poder. Los orientales han encontrado el poder de la fe y no tienen a Cristo muchas veces. ¿Pero por qué? Porque ellos rompieron sus barreras mentales. Ellos entraron al poder que Dios le dio al hombre en sus pensamientos. En el verso 12 comienza, y esto es lo que yo quiero que tú entiendas.
tú que has estado batallando con tus miedos, si tu esposo va a cambiar, si tu esposo va a hacer esto, si tú vas a poder salir de ese trabajo donde estás, si Dios te ha llamado a la obra del ministerio, cómo tú te vas a sostener, qué vas a hacer, cómo lo puedes hacer. Obviamente necesitas entender cómo vas a lidiar con el miedo. Y Isaías escribe en el verso 12, el miedo, vuelvo y te reitero, el miedo te deja sentimientos de tristeza que se vuelven depresión. Y a veces la raíz no es la depresión, a veces la raíz es el pensamiento de miedo. Tú te quieres dar la pastillita para sentirte bien, pero tú no has atendido lo que constantemente tu mente te dice: yo soy un fracaso, yo no lo voy a lograr, otra vez viene el miedo, esto me está limitando a mí, yo no tengo la capacidad. El miedo constantemente le dice a tu yo no. Tú no fuiste hecha mentalmente para procesar el no. Tu cerebro y el mío no procesan el no, ni procesan los cuestionamientos, porque Dios te hizo para ser eterno y te dio conocimiento e imagen y semejanza de Él. El que tiene imagen y semejanza de Él no tiene ausencia de conocimiento. En Edén no había ausencia de conocimiento, había tiempo para manifestar el conocimiento. Adán no sabía que podía navegar debajo de las aguas. Adán no moría, Adán murió por el pecado. Cuando Adán le puso nombre a los animales, a los animales y a todos los peces debajo del agua, Adán era capaz de caminar por debajo de las aguas sin que su cuerpo se afectara, y era capaz de volar. Porque en Adán no había límites, no había nada que lo limitara. En Adán el límite entró cuando entró el pecado. El conocimiento del bien y del mal introdujo la limitación para operar en lo sobrenatural, que es la identidad que Dios nos ha entregado a nosotros en Edén. Lo que Cristo vino a restaurar, que por una mentalidad cautiva por el miedo no lo ha restaurado. Y Dios le viene y le dice a Isaías: dile que yo soy tu consolador, porque el miedo atenta con tristeza. Entonces Dios viene y comienza a plantar con lo que el miedo se vence. Lo primero con lo que el miedo se vence, ojo, es con la identidad de quién es tu Dios. No es con una promesa que en ti carece de entendimiento muchas veces porque tú no conoces quién es Él. Y Dios comienza a decirle: dile que yo soy. El yo soy comienza a violentar tu miedo. ¿Quién es Dios? Y Él viene y pasa su currículum y dice, antes de pasar el currículum, dice: ¿quién eres tú, hijo? O sea, dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? ¿Acaso Dios no le estaba escribiendo a través de Isaías a un pueblo mortal? Ese pueblo tenía que entender cómo Dios lo veía, porque el cautiverio te hace ver cómo te ve el resultado de tu fracaso. En el cautiverio Dios te mira con la identidad de hijo, que es lo que restaura tu postura en el cautiverio. Dios no te llevó al cautiverio para quedarte ahí. Dios te lleva al cautiverio para enseñarte obediencia, para enseñarte fe y para sacarte con la identidad que te faltó, por lo cual entraste al cautiverio. Porque cuando tú entiendes que Dios completa todo, tú no haces ídolos, que era lo que le faltaba a Israel. Cuando tú comprendes esa verdad, tú no andas buscando en otros la llenura que Dios te puede entregar. El pueblo fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento de entender quién era su Dios, de comprender quién era su Dios. Y Él viene y establece: yo soy tu consolador. Y le dice: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz admirable. Y viene y Dios establece una verdad que es como incomprensible, porque Él dice: para que tengas temor del hombre que es mortal, tienes que poner a lo que te está dando miedo en la balanza que tiene. Lo que te está ocasionando miedo y el que te lo está ocasionando es mortal. No es inmortal, es mortal. Y te voy a explicar por qué. Dice Dios en el verso entonces 13: ya te has olvidado. Ojo, el miedo te hace olvidar. Te hace olvidar el quién de Dios. Por eso las promesas a veces no te saben a nada. Por eso a veces las promesas te cuesta creerla. Por eso a veces la narras como si fuera una verdad en tu mente, pero tú sabes en el fondo que no es una verdad aquí. Que no es aquí, aquí tú no lo has comprendido, aquí tú no entiendes que Él es tu consolador porque sigues en tristeza. Ahí tú no entiendes que Él es tu hacedor porque sigues pensando que todavía tu futuro está en manos de alguien. ¿Quién eres tú?
Tú eres pueblo escogido por Dios. Y lo primero que te voy a hablar hoy en el cautiverio es: entiende tu identidad. Entiende tu identidad, porque eso tú eres. El cautiverio no te define, a ti te define lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, aunque estés en el cautiverio, aunque hayas hecho lo que hayas hecho para estar ahí, aunque te hayas equivocado, aunque hayas cometido, aunque todavía dice Isaías, tú eres. Dile: ¿quién tú eres mío, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, soy yo que soy tu Dios. No te equivoques, que el cautiverio no te quita a ti la capacidad de entender quién eres tú. Y él le dice: ¿te has olvidado de Jehová tu hacedor? Te pregunto yo, ¿podrá Dios quedarse por mitad en una obra que está haciendo? Tú sabes lo que significa que ese Señor del cielo y la tierra es tu hacedor, que todo lo que tú necesitas para finalizar lo que Él escribió de ti está contenido en ti. O sea, Él dice, Él saca su currículum. Sácale el currículum tuyo de Dios a tu miedo. Háblale a tu miedo y dile: ven, déjame sentarte enfrente de mí para yo decirte quién es mi Dios. Mira, Él es el hacedor de todo este asunto. Este asunto que está aquí lo hizo Él. Extendió los cielos, fundó la tierra y todo lo que está hecho lo hizo Él. Por si a ti miedo se te ha olvidado, por si a ti miedo se te ha quitado la capacidad, porque tú has creído que me vas a llevar más allá de lo que Dios te va a permitir. Háblale al miedo y enfréntalo, pero no lo enfrente con tu propia identidad, enfréntalo con quién es Él. Dile: tú no sabes que Él hizo los cielos y la tierra. Tú no sabes que Él dio gobierno al hombre. Tú no sabes que en la cruz del Calvario se hizo Cristo hombre y no solo murió por mí, sino que abrió la piedra, resucitó y me posicionó como hijo y heredero y coheredero con Él. Mira lo que Él dice que es el hombre. Eso que te aterra, eso que a ti no te deja, eso que te está consumiendo el alma, eso que te está haciendo a ti vivir corriendo. Por eso es que el primer versículo habla de correr, pero ¿hacia dónde vas a correr? Cuando el miedo te persigue, corres hacia tu habitación, corres hacia lo que Dios no te ha dicho, corres y te limitas y no caminas hacia adelante, no conoces nuevas personas, no emprendes nuevos proyectos. ¿Por qué? Por lo que te estoy explicando, el miedo te hace correr contrario a donde Dios te dice que tienes que correr. El miedo te hace correr hacia atrás. Y Dios le dice al pueblo en cautiverio, en vez de Dios al cautiverio de confrontarlo, golpearlo con la palabra, lo establece en su identidad con la misma palabra. Y Él dice: para que no se te olvide, ese hombre mortal es como heno. ¿Usted sabe lo que es el heno? El heno es lo que alimenta al caballo. A esa estatura está poniendo Dios, a través de la voz profética de Isaías, el miedo que tú tienes, el miedo con el que tú no has sabido luchar, el miedo con el que tú no sabes enfrentarte. Y Él dice: todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige. Ojo, quien te aflige no es la situación, quien te aflige es el temor. Ese es el que te aflige. Ese es el que se mete en tu mente y comienza a quitarte poco a poco la esencia de lo que Dios quiere que hagas y de lo que Dios quiere que digas. Ese te lo quita, ese comienza a aniquilarte hasta tal punto que te siembra, y si fuera por él, se te hace que el corazón se te salga por la boca, porque es lo que el miedo busca, limitar que lo que Dios hizo contigo, porque eso es lo que pasa aquí. La eternidad, cuando está escondida dentro de ti, hace tiempo terminó lo que todavía tú no has visto que ya esté terminado. Pastora, ¿cómo yo traigo esto a la práctica? Esto lo estoy tocando en los temas de la escuela del corazón. Aprovecho y te invito. Acércate. ¿Sabes por qué? Porque esto es fe práctica. ¿De qué nos sirven tantas palabras que a veces ni siquiera se recuerda cuando sale del lugar para usted? Y todavía usted sigue igual, con los mismos miedos, con las mismas dudas, con las mismas inseguridades, con las mismas incapacidades, con esos mismos pensamientos que a usted lo limitan para ser hijo de Dios, no solo para alcanzar grandes proyectos. Porque hay gente que con una buena cuenta bancaria se involucra en proyectos y le funciona. Pero te hablo de ser hijo de Dios. Él dice: todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir. Dice: ¿pero de dónde? ¿A dónde que está el furor? ¿A dónde está? Está aquí.
Está aquí, 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 no está afuera, está aquí dentro de ti. ¿A dónde está ese furor? Y él viene y establece una verdad y dice, el preso agobiado será libertado pronto. Cuando tú eres libertado del miedo pronto, cuando haces el Shema, cuando le empiezas a decir a tus pensamientos, cuando empiezas a volverte vigilante y a entender este pensamiento, ¿qué es lo que hace? Me cautiva. Te vas. Y tú me vas a decir, pastora, no es tan fácil. Pastor, no, no es fácil. ¿Por qué? Porque adaptaste a tu mente al pensamiento de temor. Cuando ya sales de ahí, te vas a dar cuenta lo fácil que es. Pero mientras tanto, no te va a ser fácil. Vas a tener que luchar como un verdadero guerrero. Vas a tener que empoderarte de una fe más grande que la que tienes, porque la que tienes en este momento simplemente está ahí para decir, ah, tú eres salvo. No. Tú necesitas una fe mayor que esa. Dimensiones de fe, grados de fe, niveles de fe. La fe que te saca del miedo, de ese miedo que se mete en tu habitación y te dice, me voy a quedar sola toda la vida. Ese miedo que te dice, yo quiero ser una empresaria, pero ay, es que yo no estudié, yo no sé cómo lo voy a hacer. Ese miedo que te dice, es que Dios me da una palabra, pero yo no soy entendida, yo no sé cómo yo voy a hablar eso, yo no soy como fulano, yo no me parezco a pensar en seco. Tú no sabes que hay una identidad en ti que cuando sea explotada, esa es la que te va a hacer llegar a donde Dios quiere. Dios dice, el preso agobiado, agobio hay en la mente del que tiene miedo, agobio, un agobio constante. La mente lo turba de tal forma que hace que el corazón comience a emanar tantas hormonas, tanta descarga de estrés, de miedo, tantas cosas. Agobio, eso hace el miedo, te agobia la vida, te hace meterte debajo de una sábana y si lo dejas, te impide hacer vínculos nuevos para crecer, para amar, para alegrarte, para gozarte, para emprender cosas nuevas. El miedo ahora mismo se está volviendo una ciencia para estudiarse. La neurociencia está tratando de entender cómo funciona el miedo, no en el cerebro, porque eso ellos lo saben, en la mente. Por eso tanta tendencia hoy día a los coaching, al mindfulness. ¿Para qué? Para que la gente comprenda que el miedo no se vence con medicamentos. El miedo se vence cuando cambias, transformas, metaneo, tu manera de ver las cosas, tu manera de pensar y te anclas a una fe viva. Los orientales se anclan a la fe budista, a la fe de Mahoma, pero ellos simplemente están haciendo ¿qué cosa? Lo que la mente es capaz de lograr. A ti que Cristo te ha salvado, que Cristo es tu Dios, se te entregan mayores tesoros para vencerlos. Dice, porque yo Jehová, fíjate, y con esto yo termino. El miedo no se lidia memorizando las promesas de Dios. Dígale que digo yo que el miedo no se lidia así. El miedo se lidia entendiendo el carácter paternal de Dios para que las promesas luego tengan validez. Por eso hay gente, ojo aquí, mucha gente enojada con Dios no va a ser libre aunque lo lleven a toda la terapia que lo lleven. ¿Usted sabe por qué? Porque hasta que el conflicto en su interior de aceptar eso que usted no pudo cambiar, eso que a usted le dolió, eso comience a meterse a la verdad de su corazón, lidie el enojo con Dios. Muchas veces el miedo, el verdugo del miedo es la consecuencia de que a usted le ha faltado aceptar lo que vivió y está buscando cambiarlo y está buscando golpear al que lo hirió y está buscando agredir al que le hirió y está buscando vengarse del que le hirió y está corrompiendo su interior, está corrompiendo su depósito a donde nadie lo ve ahí. Comienza a tener pensamientos de autovenganza, pensamientos a donde usted dice, no te preocupes, tú vas a ver lo que yo le voy a mostrar, pero la intención no es la correcta, la intención emana de un corazón que está buscando secretamente venganza. Comienza a perdonar a Dios.
El miedo muchas veces habita en la mente que tiene enojo, que está molesto con Dios, pero le falta valor para aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo enojo contigo. Yo tengo enojo contigo porque tú me prometiste algo y yo pienso que no lo viví. Tengo enojo contigo porque tú dijiste que me ibas a cuidar y este malvado me violó, este malvado me ofendió, este malvado me traicionó hasta tal punto que me agredió en lo más profundo de mi ser. Dios conoce la verdad que constantemente buscamos ocultar. Dios la conoce. Sé transparente, dile, yo tengo enojo, yo tengo molestias, este manto falso que me hace decir ante la gente, bueno, Dios está en control, pero dentro de tu más profundo pensamiento todavía cuestiona por qué tú me hiciste a mí vivir por esto. Conozco a muchas mujeres de Dios que dicen secretamente, ¿por qué me hiciste vivir con esto? ¿Por qué me tocó este marido a mí? ¿Por qué me hiciste padecer esto? Si tú podías librarme porque tú eres Dios y todo lo puedes. Nuestra mente no entiende la soberanía ni la sabiduría de la ciencia de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, oh sabiduría de Dios, porque esta mente calcomida por la ignorancia, por el pecado y por la maldad, no logra entender que todo obra para bien al que Dios le ama. Despierta, iglesia. Esta es la primera sección de 7 que voy a tener en esta semana acerca de las cosas por las cuales necesitamos sanar el corazón. Una, el miedo. Otra, la culpa. Otra, la vergüenza. Cosas que han impedido el crecimiento genuino de la vid en nosotros. Somos pámpanos para llevar frutos de fe. Obras inmensas de fe, sueños inalcanzables para el hombre mortal, pero tú que no eres mortal porque Cristo habita en ti y Él es inmortal, tú puedes lograr inmensas cosas, pero para eso vas a tener que empezar. La tarea que te doy hoy es busca lo que pasa en tu mente. No te entretengas tanto con la gente. Comienza a entender lo que pasa con tus pensamientos. Espérate, ¿qué pensamiento es este? Este es un pensamiento que nace del enojo hacia Dios. ¿Qué pensamiento es este? Este es un pensamiento que nace de una limitante hacia mí misma. ¿Qué es este pensamiento? Comienza a ponerle nombre, cásalo, escríbelo y sácalo hacia afuera, enfréntalo. Y dile al Espíritu de Dios por qué este pensamiento tiene una verdad en mí. ¿Cómo lo desligo? Seas muy bendecido. Muy bendecido. Muy bendecido en el poderoso nombre de Jesús. Si quieres, ojo aquí, no es meditar, no es meditar. Te tengo noticia. No es meditar. Porque la meditación te enseña a llevar a un espacio mental de calma. Pero la meditación fuera de Cristo puede llevarte al infierno aunque te calme aquí en la tierra. No es meditar. Dios no le dijo a Josué que meditara. Dios le dijo, este libro de la ley estará de día y de noche contigo. Medita en él. Medita en él. No es meditar en cualquier cosa. Es a la atención. Y mañana te voy a hablar de un concepto que tiene que ver con la atención. Porque al diablo le gusta tanto a los entretenidos. ¿Entienden? Yo no vine a jugar. Yo sé la libertad que hay en la palabra de Dios. Yo conozco esa bendita palabra que es capaz de sacarme de cualquier fango a donde yo misma me entro, de cualquier hueco a donde el hombre me puede entrar y de cualquier pozo de desesperación a donde el diablo intenta entrarme. Conozco a ese Dios que escribió. Tú lo vas a conocer. No es meditar, papá. No es que te metas a budista. No es que te pongas no es eso. Es que a esta mente la lleves a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, a esa verdad que es absoluta. Porque la ciencia está encontrando que cuando la atención se detiene en un sitio, la atención por sí sola puede mover un estado de calma.
y le hace creer al hombre que ese estado de calma es su estado máximo de conciencia. Ojo, si a ese estado de calma no le plantas la verdad de Dios, te vas a quedar con la calma aquí en la tierra, pero te aseguro que te vas a encontrar con sorpresa cuando el Padre te mande a buscar. Seas altamente bendecido. Quisiera pedirte, antes de yo finalizar, si tienes preguntas acerca del miedo, de temas que tienen que ver con la inteligencia emocional tuya como pueblo de Dios. Eso no es un tema para los terapeutas. Estoy que le tiro de día y de noche a esa gente. ¿Saben por qué? Porque no... Voy a dejarlo para después. No es el tema hoy, eso lo digo yo en la escuela del corazón. Pero hay muchos que se han atribuido a ellos mismos y a sus títulos la capacidad de lidiar con el ser humano, y lo que están haciendo es dañando más la integridad de aquel que entra a su consultorio, porque les hace falta a ellos lo que es la sabiduría, el amor, la compasión y la empatía. Hay muchos terapeutas que salieron de lo que es el altar de la empatía y lo que están es matando a la gente, sentenciando la pastillita y etiquetándola y diciéndole, tú eres esto, yo te voy a enseñar cómo te alivia. Cristo te da vida en abundancia, no te alivia. El punto es que encuentres esa conexión con Cristo de tal forma que te des cuenta que su libertad es real. Escríbeme a escuelas.keniademir@gmail.com. ¿Cómo puedo ayudarte? Esta semana de Semana Santa me voy a dedicar a ayudar al pueblo que tiene problemas emocionales y que necesita traer la verdad de Dios a su mente. Seamos más reales, señores. A veces estamos botando fuego en el altar y en la casa estamos llorando porque un ratón nos pasó por los pies. Y ese no es el evangelio. Hay alguien que está escribiendo, preocúpate, no te preocupes del hermano que está a tu lado. Te voy a decir algo, uno de los problemas con que la iglesia hoy se va a enfrentar es con la sociopatía espiritual que hay. Esa necesidad de pasar por alto el dolor ajeno, no preocuparnos por lo que le pasa al otro, nos está haciendo falto de empatía y falto de compasión. Vamos a ser más cristocéntricos, más bíblicos. Si Cristo hubiese tenido esa mentalidad, estuviéramos en el infierno. Su constante preocupación por nosotros no lo hizo dejar el camino. No lo hizo un día decir, ay, espérate, esto está difícil. Déjame yo irme para allá arriba, que yo soy hijo de Dios, yo estoy resuelto ya. Esto parece piedra, pero yo siento que es maná. Prepárate, dale share, vamos, dale share, no te vayas sin compartirlo, dale share, no seamos egoístas, no seamos egoístas, comparte. Y no solo compartas, escribe, ¿cuáles son tus problemas? ¿Por qué tienes tantos años en la casa de Dios y sigues con el mismo miedo? La ansiedad te está matando y secretamente vas al consultorio porque no pueden enterarse porque ay, tú eres cristiano. Correo electrónico, déjame mandártelo por acá. Les amo en el amor de Jesús. Les amo en el amor de Jesús. Mañana va nuestra segunda sección. Probablemente venciendo el reino de la culpa. Esto es parte de mi libro, Transformada para Reinar. Es hora de que nosotros seamos más prácticos. A veces nos dicen que somos águila y tenemos alas de mosquito. Sí, a veces tú sales de un congreso empoderada, mira, que vas a volar por los aires y cuando te enfrentas a la próxima prueba, lo que hace es que te caes de cabeza y reniegas al Dios. Porque no lo has conocido en su totalidad. La palabra no es lo que se te está revelando. Se te está revelando una palabra para la emoción. Yo necesito revelarte palabras que te desligue tu sistema de pensamiento, de conductas que constantemente agreden la fe. Arelis pasa. Ya esta semana comenzamos a contestarles a todos. El sábado fue que se abrió el proceso, Arelis. El sábado se abrió el proceso. Este live se
Está el correo, ya el correo está puesto. Déjame decirte, amor, yo soy anti-tecnológica. A mí la tecnología no me gustaba mucho. Yo siento que Dios me empujó con violencia a mitad del año pasado y ya estoy metida en este asunto. Estoy trabajando en la plataforma de internet, estoy trabajando en la plataforma de la escuela. Estamos trabajando para ayudar al pueblo del Señor a crecer, no rápido, sino eficaz. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y la próxima vez que te encuentres con el miedo, siéntalo en una silla y háblale de quién es Dios. No le cites las promesas. No se las cite las promesas. Háblale un poquito a tu miedo de quién es tu Dios para que tú veas lo que pasa en ti. La fe viene por el oír. Hasta que tu boca no empieza a decir quién es tu Dios, tu mente no empieza a creerlo. Probablemente mañana hable de las hijas del silencio. Si usted conoce a una mujer que fue violada, a una mujer que fue abusada, a una mujer que ha lidiado con incesto, a una mujer que la abandonaron, a una mujer que la dieron en adopción, si tú conoces a esas mujeres, yo creo que hay hombres también que se han conectado, gloria a Dios por ellos, pero vamos a hablar mañana de las hijas del silencio. Estamos en Semana Santa, tenemos tiempo para esto. Las hijas del silencio, un capítulo de mi libro. Mi amor, el conocimiento es algo que no proviene de mí. Yo muchas veces y siempre estoy consciente que cualquier cosa que uno pueda recibir viene de Dios, no viene de uno mismo. Pero entiendo que Dios me ha permitido vivir experiencia y la ha transformado en entendimiento para ayudar a su pueblo. Así que yo ustedes son guardados en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana probablemente con las hijas del silencio. Sofía, te bendigo. Isabel, te bendigo. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Aprovecha y comparte. Dile a alguien que tiene miedo, lidie con esto. Seas bendecida. Te hablo desde ¿cómo llaman esto? Mi escuela.